Se asume que uno tiene su simulación en el T-Spice y se va a la parte del plot y guarda la data. En el momento que uno guarda la data, ustedes quedan con un archivo que es .txt. Es un archivo de texto en donde las columnas, ¿ya? Aquí lo pongo yo en data, en donde las columnas, la primera columna generalmente es el tiempo, la segunda columna es la variable que ustedes estaban ploteando y así hacia la derecha. Entonces ustedes van a tener, si guardaron corrientes, voltaje y le pusieron el nombre que corresponde, ustedes van a tener los nombres acá. Entonces en este ejemplo yo tengo, por ejemplo, 3 columnas. La primera es el tiempo, la segunda es el BN003 y la tercera es el BIN. ¿Ya? Entonces si yo quiero plotear BIN o plotear BN003, lo que tengo que hacer es acceder a esa data. Para acceder a esa data, tengo que decirle al gráfico dónde está el eje X y dónde está el eje Y en mi data. Entonces, el eje X es la columna 0, sería el tiempo, la primera columna. Y el eje Y es la variable de la primera columna. Esto está de 0, 1, 2. Entonces, esta es... corresponde a la segunda columna, con un 1. De esa manera, ustedes tienen acceso a plotear la data. ¿Ya? Entonces, toda la data que ustedes tengan de la simulación, tienen que crear un archivo .txt, meterlo acá, ya puede ser con otro nombre, y acceder a esa data. Por ejemplo, ya, imaginémonos que eso está bien ahí y yo quiero acceder a la otra data, ¿ya? Entonces yo lo que tengo que hacer es copiar esto, pegarlo, asegurarme que no estoy repitiendo los labels, ¿ya? Aquí le voy, por ejemplo, ejemplo 2, ¿ya? Eso para que no se repita. Y voy a acceder a la otra imagen. No recuerdo qué había en la otra imagen, pero o sea, la otra columna, esa es la tercera columna. Imaginemos que esa tercera columna se llamaba BIN. Esto es solamente un ejemplo, no. Y listo. ¿Ya? Veamos qué sale de la segunda columna. Lo más probable es que a lo mejor estos límites haya que cambiarlos, pero por eso vamos a ver cómo se hace. Ya, ¿se fijan? En este caso, BIN estaba guardado en el archivo de texto, era un valor constante. Pongámosle más, por ejemplo, 0 y, qué sé yo, 20. Otro tiempo puede ser, no sé, 40 mili, hasta de 40 a 50 para que no sea lo mismo. Aquí ustedes pueden cambiar el tiempo y aquí pueden cambiar la escala de amplitud. ¿Ya? Ahí yo le puse BIN, ustedes pueden poner el nombre que quieran. Fijan aquí el valor, que tenía un valor de 5. Ya estoy mostrando entre 0,4 y 0,05. Una escala totalmente distinta a la figura anterior. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que acá uno no pone eso, pues eso es un ejemplo nomás. Aquí uno, imagínense que ese es el voltaje de entrada. Entonces uno pone voltaje de entrada del, no sé, ya, XX, lo que sea. Eso se llama pie de la imagen, es donde uno pone la información de la imagen, qué es lo que está mostrando la imagen.
¿ya? Entonces, de esa manera ustedes profesionalmente pueden poner gráficos en su informe, ¿ya? Esto se puede imprimir, se puede ver desde cerca, se puede... es mucho más amigable que poner un screenshot, ¿ya? Entonces los que lleguen con un screenshot básicamente no van a tener puntaje, para que lo sepan desde ya. Es obligación hacerlo así. Lo mismo para la figura. Quienes lleguen con figuras, aquí por algo se le están dando figuras de ejemplo para que ustedes las tomen. Ustedes pueden tomar esa figura y abrirla en otro archivo y editarla. Hay programas para hacer figuras, hay muchos, y ustedes ya han ocupado programas para figuras durante la carrera, así que eso no es problema. Ya, no hay excusa. Dígame. ¿Hay un programa que recomiende para la figura? Yo ocupo, para hacer figuras, ocupo el Adobe Illustrator. Ocupo la versión craqueada del Adobe Illustrator. El año pasado, un alumno, yo le mostré también que está la posibilidad de hacer la figura en látex, y él hizo la figura en látex y yo se las compartí en el archivo de la ayudantía. No sé si alguien lo ha visto. Ni siquiera tienen que ocupar un archivo de... O sea, un programa de dibujo. Por ejemplo, aquí. No. Ahí. Está compilando. Por ejemplo, esto que está acá es una figura, es un circuito. Y ejemplos están en el archivo. Yo por eso les comparto los archivos, los códigos de fuente, o sea, de la ayudantía, porque ahí ustedes pueden aprender cómo se escribe, ¿ya? No es necesario reinventar todo, sino que tienen eso para verlo, para ver cómo se referencia una ecuación. Si yo pincho ahí, me voy a la ecuación 47, si estoy en el texto y pincho, no sé, en la figura 17 aquí, ya, por ejemplo, dice el transformador de la figura 17, pincho la figura y me lleva a la figura 17. ¿Ya? Esas cosas LaTeX las hace súper bien. ¿Y cómo se hace eso? Está aquí, ¿ya? Está escrito, están los ejemplos. Entonces, es mucho más fácil para ustedes hacerlo o entenderlo si tienen los ejemplos. Volviendo a la pregunta de la figura, estas son, por ejemplo, las figuras que están hechas... No es esta. Déjame ver. Esta, por ejemplo. Esa figura que está ahí está hecha acá, con ese código. Entonces uno define el punto 00 y dice ya, del punto 00 al 0,5, ese tiene que ser el 0,5, hay un voltaje de voltage source, el L es label, dice 10 volt, de 0, está invertido y tiene y solito genera eso, ¿ya? Después, por ejemplo, ya, eso, únalo, esto creo que significa unir el punto 2, 5, 2,5, esto es como una matriz, un diodo hasta el punto 2, 3, el punto 2, 3 es, entonces si fijan, este es el 0,5, 1,5,
2,5, 3,5, 4,5 y ese debe ser el 5,5, me imagino. Entonces uno va como llenando los espacios que hay en una matriz imaginaria y va poniendo elementos en esa matriz y el látex lo une, ¿ya? Así de potente es la herramienta. O sea, ni siquiera necesitan un software de dibujo. Waldo ocupa el vicio, ¿cierto, Waldo? Sí, sí. También están los elementos, resistencia, diodo, fuente. Y uno puede ir agregando texto. Es un poco engorroso a veces, pero cuando uno se acostumbra a un cierto programa, anda más rápido. Claro. Y yo los animo, chiquillos, a aprender esto de forma profesional, porque cuando ustedes hagan un informe o un estudio de ingeniería y por primera vez entreguen ese informe, si lo hacen de manera profesional, les aseguro que van a requerir de sus servicios de nuevo. Pero si aprenden a hacerlo aquí en la universidad donde deberían aprender y hacer las cosas bien, lo aprenden mal. Después, cuando salgan, les aseguro que si hacen un informe de esta calidad, por ejemplo, como esa prueba que les está revisando, de esta calidad, nadie los va a contratar de nuevo. De hecho, a lo mejor ni les pagan. ¿Ya? Así de tajante es el mundo laboral. Entonces, hagan las cosas bien, esfuércense. ¿Ya? Tienen los ejemplos, esa es la gracia. Por eso les comparto el archivo de las ayudantías, porque ahí hay bastantes ejemplos de cómo hacer las cosas. Siempre se puede mejorar, ¿ya? Así que eso es con respecto al uso del archivo, ¿ya? Si tienen dudas, obviamente vamos a crear un foro exclusivo del laboratorio con dudas, pero antes dense el tiempo de ver esto, de ver cómo se hace una ecuación, ¿ya? Por ejemplo, no sé. Acá. Ya. Con el begin equation. Ya. Tengo que ponerle un nombre. ¿Cómo es una forma correcta de poner los nombres? Pongo EQN y 2 puntos y el nombre de la ecuación. ¿Se pueden repetir esos nombres? No, se ocupan solamente una vez, porque LaTeX le va a asignar un número. En este caso le asignó el número 49. Corresponde poner, por ejemplo, números a las ecuaciones, así como ecuación 49. No, eso no se recomienda. Uno le pone nombres. Lo mismo que la figura, ¿ya? Esto es un nombre. No es que yo tenga que ponerle figura 2 puntos, o sea, fig 2 puntos, pero es lo recomendado. ¿Por qué es lo recomendado? Porque cuando yo estoy escribiendo y quiero hacer esto, que es llamar a una figura, al ir escribiendo, ya, por ejemplo, yo escribo ref, paréntesis, y voy a tener todo ordenado, todas las ecuaciones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí le dije a Bastián que no hiciera esto, que lo arreglara. Eso está mal, pues yo no sé cuál es la ecuación 20.1, y si pongo una ecuación antes ya dejó de ser la 20.1 y quedó todo desordenado. Entonces yo tengo que poner, no sé, por ref, EQN, divisor de voltaje, ejercicio 1, una cosa así. ¿Ya? Algo que caracterice a la figura. O resultado, actividad 2, no sé. Entonces cuando hago el ref, me va a sugerir qué es lo que estoy buscando. Entonces, por eso uno le pone el nombre bien, pues, le pone fig, 2 puntos y un nombre.
Esos son detalles que se aprenden a medida que uno lo va utilizando, ¿ya? No sé si hay más dudas con respecto a la utilización de los archivos. Al principio se van a demorar, les va a costar, pero es al principio, o sea, después de un par de informes van a quedar listos, ¿ya? O no sé, 2 hojas, después la tercera y la cuarta va a ser súper fácil. La primera figura va a ser muy difícil, pero después se les va a ir haciendo cada vez más fácil. Profe, y si hago la figura con otro programa, después, ¿cómo la subo al látex? No me quedó bien claro eso. Las figuras se llaman. Ya aquí hay bastantes ejemplos de cómo llamar una figura en la ayudantía. ¿Qué les recomiendo yo? Es, por ejemplo, las figuras pueden ser en archivo EPS o también puede ser en PDF. EPS son archivos de figuras vectoriales. Entonces, fíjate acá. Figura unidad, la unidad 2, figura 9. Ese nombre yo no lo recomiendo, por ejemplo. Pero voy acá y digo unidad 2, ¿ya? La carpeta FIG, la carpeta unidad 2, ¿ya? Unidad 2 y la figura 9. Y ahí está. Entonces, yo puedo guardarla. Puedo abrirla. Por ejemplo, en este caso lo voy a abrir con Illustrator porque yo ocupo Illustrator. Illustrator trabaja bien con figuras en EPS. El otro que abre EPS y es gratis el Inkscape, creo que. Ese, Inkscape. También funciona, también abre EPS. Ya, mira, por ejemplo. ¿Con el que ocupa usted hay que pagar? Yo lo bajé a internet nomás. No bajé la versión craqueada. No tengo la versión para. Por ejemplo, si esta figura no fue creada en Illustrator, todos los extras no van a estar disponibles. Ya, las letras y cosas así. Entonces igual, pero bueno, cuando uno hace su figura sí los tiene disponibles. Pero esa figura, por ejemplo, no la hice yo. Ya. No sé, pues si yo abro una figura mía, a ver. Por ejemplo, acá. Si abro una figura mía, que sí la hice yo, voy a tener acceso a las letras. ¿Ya? Yo lo que siempre recomiendo es dar si ustedes se fijan, el tamaño de mi figura es el tamaño real de la hoja, ¿ya? En este caso son 8,8 centímetros el que ocupo yo para dibujar. Entonces, cuando esa figura yo la inserto en látex, la inserto con la escala 1:1. Si uno dibuja la figura muy grande, después la inserta en látex y tiene que achicarle la escala, a veces los textos no se ven bien. Yo siempre recomiendo que el texto de la figura sea en escala de 8 puntos, porque el texto, valga la redundancia, está en 10 puntos en el documento. Entonces la figura a 8 puntos está bien. Esa es como recomendación. Si ustedes se encuentran con esto, y lo abren y les queda así, bueno, no les queda más que editarlo nomás. Empezar a borrar esas cosas y editar nomás. ¿Ya? Pero eso tú cuando lo guardas, va a tener un nombre. Eso tienes que agarrarlo
y subirlo al overleaf, ¿ya? Entonces tú te pones acá y arrastras, a ver, perdón, apretar algo en aquí, ya. Entonces te pones acá y aquí te pones subir y lo arrastras acá. ¿Ya? Lo arrastras o lo seleccionas del computador. Si tiene el mismo nombre le va a reemplazar el nombre obviamente, pero tienes que preocuparte de que el nombre esté bien para que lo pueda encontrar y lo va a tomar y lo va a graficar, o sea, y lo va a incrustar, perdón. Entonces eso se hace acá. Lo que yo les decía es que cuando uno escribe, o sea, hace dibujos con la escala real, acá esto se transforma en un 1. Aquí uno lo puede agrandar, lo puede achicar, le puede hacer lo que quiera. Generalmente también yo el nombre de la figura lo uso en el label, que es para llamar la figura. Dice, bien, con un LBK, con la malla marcada en la figura, y ahí uno pone figura, ref, ¿ya? Es esa figura. Entonces cuando uno vaya al texto, va a decir figura 20, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de esa manera referenciamos la figura. ¿Por qué es tan importante esto? Porque se ocupa siempre. Ya se ocupa cuando hagan hagan las cosas de taller de integración. Hay otros profesores que han empezado a utilizarlo. Se ocupa en su memoria de títulos, si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces aprender ahora vale la pena. Antes cuando uno utilizaba LaTeX, yo aprendí como de la vieja escuela, como se dice, y era puro texto. Y uno podía generar el LaTeX y se demoraba, no sé, 5 minutos en generar el archivo. Ahora ustedes van viendo casi en línea lo que están escribiendo. Entonces mucho más rápido, es otra cosa, ¿no? Es como una mezcla entre Word y LaTeX. Entonces yo se los recomiendo y por eso quiero que lo aprendan a utilizar. Consultas. ¿No te llegó la invitación? ¿Diego era? ¿Diego se llama? No, profesor, no me llegó todavía, pero ya creé la cuenta. Voy a apretar aquí para que revise. Gracias. ¿Hay alguien que tenga problemas y que todavía no haya aceptado o no haya entrado a su archivo? Ya. Vámonos a lo importante, que es ver cómo hacemos el laboratorio. El laboratorio tiene distintas actividades, ¿ya? La primera actividad es para caracterizar el diodo, ¿ya? Entonces queremos ver las curvas de operación del diodo, tanto en polarización directa como polarización inversa. En clases yo incluso les compartí un archivo que pueden utilizar para hacer esto. ¿Bien? Lo que hay que hacer es obviamente utilizar el diodo que se recomienda utilizar acá. ¿Por qué? Porque vamos a caracterizar a ese diodo.
¿Ya? Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan buscar ese diodo y necesitan el data de ese diodo. ¿Ya? O sea, esa es la primera actividad del laboratorio, para que lo empiecen a hacer ahora. Ya partan con eso, yo las voy a separar en grupos y si tienen dudas tienen que llamar. Nosotros vamos a estar, bueno, Waldo se puede pasear por los grupos. Y ustedes solamente tienen que apretar el botón que dice llamar como, no me acuerdo cuál es el nombre del botón, pero a mí me llega una notificación y yo le digo a Waldo o voy yo mismo al grupo a ver cuál es la duda. Entonces ahora les voy a activar lo voy a dividir por grupos. Siempre les digo, si hay una duda que es como muy recurrente, los vuelvo a llamar a todos a la sala principal y después nos volvemos a los grupos de nuevo. Si alguien entró sin su correo va a quedar sin el grupo, así que ojo con eso, tienen que usar su correo Talca.